A darle la bienvenida a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior y hoy ya candidato, ¿se puede decir, Jorge, Wally? Me parece que va a querer ser candidato. Sí. Candidato ya a presidente de la Nación. ¿Cómo va, Guillermo? José, Walter, Luz, los saluda. Buen día. Luz, Walter, José, un placer hablar con ustedes. Gracias. ¿Ya oficialmente candidato o todavía no hay que esperar? Bueno, mañana lanzamos la candidatura dentro del movimiento peronista. La herramienta electoral es nuestro partido, Principios y Valores, en el Sindicato de Obreros del Vidrio, ahí en Avellaneda, Freire 69. Así que están todos invitados, va a ser un lindo acto peronista. Cantando orgullosamente la marcha peronista, no que te ponen música y toda esa pavada que hacen, ¿viste? Para esconderte, no, porque resulta que los pibes no cantan la marcha, que eso es viejo, todas esas pavadas que venimos escuchando no sé de hace cuánto tiempo, que ahora nos venimos a enterar que hacían todas esas estupideces que pasaban la marcha de Rolando en vez de la marcha peronista para que te olvidara de cantar la marcha. Bueno, ¿qué querés que haga? Con Rolando no tengo ningún inconveniente, es un pibe bárbaro eso, pero la verdad que la marcha de Rolando no reemplaza la marcha peronista. Pero ahora nos enteramos la verdad de la milanesa, ¿no? Tuvo que pasar el tiempo, porque a veces, viste, te van se dicen cosas con las manos. Sí. Ahora, pero vos fuiste parte. Cuando ocultaban el peronismo es porque empezaron a pensar en el tercer movimiento histórico. Bueno, pero pará. Y la verdad que lo empezamos a sospechar, pero no lo queríamos creer. Y ahora con las actitudes que han tomado en la última década, bueno, es evidente. Pero vos fuiste parte de esa estructura también, Guillermo, y eso no pasaba antes. No, si nosotros fuimos un extraordinario gobierno peronista. ¿O vos te pensás que Kirchner era socialdemócrata? No, pero yo te pregunto, ¿y en esa época no ocultaban la marcha? Por eso te estoy diciendo, cuando ocultaban la marcha con Vudú, en el 11, sí, que terminaban con la marcha de Rolando, decían, no, porque los pibes de esta manera, qué sé yo, toca la guitarra, es una situación, una pavadita. Algunos cantábamos la marcha y otros te ponían la marcha de Rolando. Bueno, está bien, qué sé yo, tampoco vas a estar. Ahora te diste cuenta que había un esquema atrás, ¿no? Claro. Que es esta tontería del tercer movimiento histórico. Que esperemos que se les haya ido de la cabeza y que no se le ocurra a Cristina hacer rancho aparte, ¿no? Volver a reeditar eso de Unidad Ciudadana, que se deje de embromar y que apoye el candidato peronista, ¿no? ¿Puede pasar eso? Que haga eso, Cristina. ¿Eso puede pasar? Y mira, yo deseo que Cristina apoye el candidato peronista, si no, no tenga duda que arregló con Macri para que gane Macri en primera vuelta, Porque Alberto Fernández va a ser el candidato del Frente de Todos, eso olvidate, todo eso de que va a haber interna en el Frente de Todos, la PASO, todo eso olvidate. ¿Va a ser? El candidato va a ser Alberto. ¿Va a ser Alberto Fernández? Alberto que es el presidente del PJ a nivel nacional, ¿no? Claro, y tiene la billetera más grande y es el único en la Argentina que dice que hizo un gobierno exitoso. Con esto que enseñan ustedes en algunas materias sobre la subjetividad y la autopercepción, el tipo se autopercibe exitoso y anda a explicarle que es un fracaso. Pero en encuestas que circulan no pasa el 5%. ¿Y eso es lo que va a sacar? ¿Qué tiene que ver? Él va a ser el candidato del Frente de Todos. ¿El Frente de Todos va a sacar un 5% a nivel nacional? ¿Sí? Y no tengas duda con Alberto Fernández candidato. ¿Y qué otro candidato peronista puede aglutinar votos? Bueno, uno va a ser Moreno, que mañana empezamos. Otro puede ser Schiaretti, puede ser Rodríguez Sá, pueden aparecer. Sí. Lo que tiene que hacer Cristina, y Cristina no, es dejarse de equivocar, que se viene equivocando desde que autorizó la devaluación de Kicillof en el 14. A pesar que le dije varias veces a Kicillof, pibe, te vas a poner la economía de sombrero, no devalúes. Bueno, caprichoso como es, terminó devaluando. ¿Está bien? Sí. Se puso la economía de sombrero y no paró más. El declive de la economía argentina empezó con la devaluación de Kicillof. Yo no sé cómo lo están enseñando ustedes en la universidad, pero este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof, donde se cambia el modelo de producción y trabajo por el modelo de especulación y renta. Después vino Macri y después Alberto Fernández. No hay ninguna diferencia entre Kicillof y Pratgay, ninguna, si no vos me la marcás. Como no hay ninguna diferencia entre Lacunza y Guzmán, ninguna. Es el mismo ciclo económico, de la misma manera que en la Universidad de La Matanza se enseña que el plan de convertibilidad, que es un solo ciclo económico, tiene dos gobiernos en términos políticos, el de Menem y el de la Alianza. Sí. Cuando se estudie
la contemporánea, bien contemporánea, van a decir, este ciclo económico tuvo 3 momentos políticos bien distintos. 2 años de Cristina, 4 años de Macri y los años de Alberto. Lo que empezó con Kicillof se termina con Massa. En la misma forma de entender la economía. ¿Y con Massa se termina o es una continuidad? Bueno, el que quiere darle continuidad es Rodríguez Larreta, ¿no? Que dijo, sí, en realidad Massa está haciendo bien las cosas, nosotros vamos a continuar. De la misma manera que Álvarez Agis, sí, en el 18, 19 decía que la macroeconomía de Cambiemos estaba bien. Si no, busca los antecedentes. Álvarez Agis dijo... ahora Cambiemos está haciendo bien las cosas macroeconómicamente. ¿Quién lo decía? Álvarez Agis. Sí. Bueno, ahora el que Cristina decía que era un economista excelso, no sé si te acordás. Era el vice de Kicillof, sí, claro. Ahora, sí, claro, ese mismo hoy dice que hay que romper con el fondo, dice que no hay que cumplir el acuerdo. Bueno, porque son unos irresponsables. Fueron unos irresponsables, porque ¿qué pasaba? Es todo un mismo grupito, mira. Álvarez Agis le puso precio al dólar, ¿no? Con Macri, en su momento. Un poquito. Sí. Escuchame un poquito. El equipo de Lustó, y Lustó incluido, estudiaron en la misma universidad que el equipo de Kicillof, que no es la UBA, sino es Londres. ¿Está bien? Sí. Sí. La agrupación de Kicillof y Álvarez Agis, que era esa famosa TNT de economía, también le integraba el equipo económico, el último equipo económico de Macri. Son todos la misma banda, muchachos. Lo que pasa es que ustedes quieren buscar diferencia donde no hay. Los únicos distintos somos los peronistas. El presidente del Banco Central. ¿Vos querés buscar diferencia? Vos querés buscar diferencia porque uno se hace el nudo de corbata tipo corazón y otro alargado. En esas no son diferencias. Tienen la misma manera de pensar. Por eso se lo venimos diciendo, miren que el consenso de Washington lo hicieron los socialdemócratas con Felipe González a la cabeza, no se equivoquen. Estos muchachos socialdemócratas son tan el capitalismo de los banqueros como el neoliberalismo. Y escucha, y si sos presidente... Es lo mismo. Si sos presidente, ¿qué hay que hacer con el fondo? ¿Qué hay que hacer con la economía? ¿Cómo haces para cortar la inflación? Con el fondo lo dije el día que lo firmaron, que leí que anunció el acuerdo Guzmán, aquel febrero que anunció ese viernes, me parece que era. Dije, esto es una barbaridad lo que firmó este chico. Porque cuando vos firmás un acuerdo con el fondo, tiene que quedar muy claro quién paga. Cuando vos tenés una deuda y tenés que arreglar con tu acreedor, el acreedor tiene que tener muy claro quién pone la plata, de dónde sale la plata para pagar. En el acuerdo con el fondo no está claro. Por lo tanto la pone el pueblo. Sí. Si vos cumplís con el fondo, la recesión es brutal. Si no cumplís con el fondo, la inflación es brutal. Está mal hecho técnicamente. Se llenaron la boca diciendo que Guzmán era un experto en renegociación de deuda, y Guzmán no había hecho un cheque en su vida ni firmado un pagaré, ni había administrado un negocio en su vida. ¿Cómo iba a ser un experto en renegociación de deuda? Los expertos en renegociación de deuda son los industriales y comerciantes de La Matanza, que no sabés cómo están en pie. Están en pie porque son unos expertos. Ahora, resulta que Alberto, con el auspicio de Cristina, fueron a buscar un pibe de 37 años que estaba haciendo las compras en Nueva York, o donde estuviera estudiando, que no tenía idea quiénes eran los empresarios, los dirigentes sindicales argentinos, y que le explicó Stiglitz que había hecho un paper de cómo renegociar las deudas, y que a Stiglitz le parecía que era bueno. Entonces, era una cosa... Pero una manga de ridículos todos estos, y así terminamos. En este punto coincidís con Máximo Kirchner, con lo que fue el acuerdo con el fondo. Pero, Máximo Kirchner, ¿qué dice del acuerdo con el fondo? ¿Quién tiene que pagar? No. A ver, explícame qué dice. No, porque él digo, no votó a favor, votó en contra de... No, pero vamos de vuelta. Sí. ¿Qué es lo que dije yo? Que en un acuerdo con el fondo tiene que estar claro quién tiene que pagar. ¿Quién dice Máximo Kirchner que tiene que pagar la deuda? Porque yo no lo sé, vos me decís que yo coincido con Máximo, por ahí sí. Decime quién dice Máximo que tiene que pagar la deuda. No lo escuché a quién dice. Entonces, ¿por qué decís que coincido con Máximo? No, que coincidís que fue un mal acuerdo, digo, el que se hizo con el fondo.
No, en todo caso, él lo dijo mucho después que yo, y siendo el hijo de la que autorizó esto, tendría que haberlo impedido su firma y hacer una cosa como la gente. No ese mamarracho que hicieron. Que encima apoyó toda la Porque oposición ese acuerdo, ¿no? También, recordemos. Sí, pero ¿qué es la oposición que siempre va a querer que la deuda la pague el pueblo? Los que no podemos permitir que la deuda la pague el pueblo somos nosotros. O en todo caso uno pensaba que tendría que ser Cristina también. ¿Y vos quién crees pero que no, la tiene, evidentemente quién la tiene estaba que de acuerdo pagar? con él. ¿Quién la tiene que pagar la deuda? Pero no hay duda, los únicos que la pueden pagar son los dueños de la tierra, de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Si yo lo discutí con vos varias veces esto, que el único Está bien, que pero tienen digo, hay gente que no excedente, escuchó. los únicos que tienen excedente para pagar la deuda como corresponde y honrar los compromisos son lo que en términos organizativos podemos decir la sociedad rural. ¿A quién articula la sociedad rural? A los dueños de la tierra, de las grandes extensiones en la zona de núcleo de la Pampa Húmeda. Porque uno que tiene 300 hectáreas no lo aceptan en la rural, ¿eh? Por eso, la rural es un club muy chiquitito. Bien, ahí tenés las 1000 familias. Ahora, para sorpresa tuya, no es que todos están en contra de esta propuesta, ¿eh? Porque dice, mire, Moreno, la verdad es que no hay otro sector. No se lo podemos sacar a los jubilados, a los pensionados, a los comerciantes, a los industriales. No se la podemos sacar. Ahí no hay excedente. ¿Cuál es el mecanismo? Una ley de arrendamientos, que siempre tuvo la Argentina. Con eso bajás violentamente el costo de producción del productor. Porque hoy el dueño de la tierra es el señor feudal. Y el productor argentino es como el ciervo de la gleba. Le tiene que dar entre el 40 y el 50% de la producción para que le alquilen la tierra. Bueno, hay que poner una ley de arrendamiento. Cuando vos le bajás violentamente el costo de producción al productor, podés poner las retenciones, con un compromiso de que esas retenciones se van a utilizar para pagar la deuda. Y a la sociedad rural, por ese esfuerzo que van a hacer, le reconoces un bono a 25 años, moneda dura, tasa de interés internacional y comercializable en el mercado secundario. Vos me podrías decir, Moreno, pero entonces salís de estar endeudado con el fondo y pasás a estar endeudado con la rural. Sí, es cierto. La diferencia es que podemos empezar a crecer. Y en 25 años ese bono, con el país creciendo, se paga solo. ¿Por qué le sirve a la rural? Porque sabe que a la larga esto es inmanejable, ingobernable, no tienen solución. Y si la Argentina no funciona, la producción del campo no va a llegar nunca a los puertos. Porque estamos en un proceso de anomia. Entonces, no hay otra solución que una ley de arrendamiento. Las retenciones lo máximo posible. Ponernos de acuerdo que lo que se recauda por retenciones es para pagar la deuda. Compensarle a estos muchachos el esfuerzo patriótico con un bono. Y ponemos al país a crecer como lo hicimos en la década ganada con un plan económico peronista, no con esta basura socialdemócrata. Sí. Está mal esto que piensan mal. Kirchner no era keynesiano. Kirchner funcionó con superávit fiscal, que es como tiene que funcionar una economía bimonetaria. Kirchner decía, no jodan con el dólar, no que empiezan a explicar que el problema de la Argentina es la economía bimonetaria. Si Kirchner compró todos los dólares que pudo y los sacó del país, ahora resulta que eso sería un traidor a la patria que habría que fusilarlo. ¿Pero qué les pasa? Hacen todo al revés de lo que hicimos en la década ganada. Todo al revés hacen. Parece que lo hicieron, parece que todos son lustros. Hacen las cosas mal a propósito, como ese hizo la 125. Es una cosa increíble. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque la década ganada la hizo la doctrina peronista con economistas peronistas. Por eso Kicillof era opositor al gobierno de Kirchner. Quizá vos eras muy chico y no te acordás, pero en los diarios está, Kicillof inventó esa barbaridad del índice 7 provincias para decir que el INDEC mentía. Ese es Kicillof. Guillermo... Ese es Kicillof. Sí. Opositor al gobierno de Néstor Kirchner y opositor al primer gobierno de Cristina. Claramente opositor, ¿eh? Sí. Guillermo, hablas de la oposición, recién lo nombraste a Larreta al pasar, que decís que es una continuidad.
¿Qué del resto? ¿Qué de Bullrich? Te pido así 2 o 3 definiciones Bullrich son 2 ecos de la misma situación, son los gerentes de Macri. Si Cristina hace rancho aparte para contar los votos que tenemos y porque no sé qué, y porque van a ser la vanguardia de no sé qué, o porque van a ser el tercer movimiento histórico de no sé qué, lo único que van a conseguir que el candidato sea Macri, va a desplazar a los gerentes. ¿Por qué va a ser el candidato Macri? Porque ve que va a ganar en primera vuelta. ¿Cómo gana en primera vuelta? Repite el 40% de votos y el segundo no va a tener 30. Claro. Y el segundo entonces 25, está clarito que claro, si no tiene 30, sí, él gana en primera vuelta por diferencia de 10. Sí. Entonces Macri está esperando a ver qué hace Cristina. Alberto va a ser el candidato del Frente de Todos. Hay que esperar qué hace Cristina. No, si vuelve a pensar bien, claro, y dice, bueno, muchachos del peronismo, júntense, elijan un candidato que yo los acompaño, ahí el peronismo está en el balotaje. Y cuando vamos al balotaje empieza otro partido. La pelota se pone en el medio y que hace el primer gol gana y punto. Y a negociar. Ahora, hay que llegar al balotaje. Sí. El peronismo no va a acompañar a Cristina, porque se viene equivocando demasiado, hermano. Desde hace 10 años la responsable de esta década perdida. Era el responsable de que todo lo que hicimos en la década ganada hoy no exista. Si no, ¿quién te piensa que es el responsable? ¿Gran Bonete? Es ella. Entonces, tiene que mirarse al espejo, dejar de hablar de economía. ¿O vos te pensás que cuando Cristina tenía reuniones con Moreno, Cristina le enseñaba economía a Moreno? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Que le dicen que habla de economía y que dice las cosas bien. Si dice barbaridades y se nota que no sabe economía, como tampoco sabe Massa. ¿Discutías con ella de economía o te escuchaba? No voy a discutir economía siendo yo economista y ella abogada. No. Pero no. Si vos tenés un funcionario sí, que considerás experto en el tema, le haces caso. Y si no, lo cambiás. Claro. Pero ¿cómo vas a discutir con el experto del tema? Te pregunto... ¿Cómo elegís un ministro? Porque es el experto del tema. Sí, claro. Lo que puede decir un presidente, que fue lo que pasó en la 125, que había posiciones encontradas. Lustó tenía una posición, yo tenía otra. Y ella saldó por la posición de Lustó. ¿Por qué? Porque Lustó mintió. Yo le quería poner retenciones móviles únicamente a la soja, como se lo habíamos puesto al petróleo. Y él quería ponerle a todos los cultivos. En este caso, cebada, trigo, maíz, sorgo y soja. Lustó, con el acompañamiento de Alberto Fernández, que estaba en la reunión, dijo que había consensuado con el mercado su propuesta. Cristina le pregunta a Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, y si lo dice el ministro, entonces me mira a mí. El otro que estaba en la reunión era Urquiza, secretario de Agricultura a la sazón. Me mira a mí y me dice, Moreno, ¿usted lo consensuó con el mercado? No, no es mi rol. Esto era una propuesta de laboratorio, todavía interna. Bueno, acá el ministro dice que lo consensuó. Muy bien, si el ministro dice que lo consensuó, yo con el mercado no hablé. Tomó la decisión Cristina. Ahora resulta que Lustó mintió. Como buen radical que es, mintió en la mesa presidencial. Mintió. ¿Vos sabés la gravedad de que un ministro le mienta al presidente? Sí. Es una gravedad inusitada. Ninguna persona seria. Sí, después se terminó ninguna persona... Y termina saliendo Alberto Fernández también en esa crisis, claro, ¿no? Sí. Claro. Después se va Alberto, primero se va Lustó y después se lo echan, sí, ¿no? Que se va, lo echan. Hablando de mercado y estas cosas, te pregunto por Milei. Ahora, sigamos con este tema, dame un minuto más. Sí. Lo que Cristina, como presidenta, y cualquier presidente, no tiene un saber específico. Lo que tiene que saber es tomar la mejor decisión. La metodología a través del cual se decidió la 125 fue correcta desde Cristina, porque le preguntó al ministro y el ministro le mintió. ¿Qué le va a poner en una máquina detector de mentiras? Se supone que los ministros en la mesa presidencial no mienten. Claro. Bueno, este muchacho mintió y Alberto Fernández todavía validó eso, porque dijo, y si lo dice el ministro, muy bien. Esa metodología es correcta. No es que Cristina tenía una posición sobre las retenciones. Gracias que sabía en ese momento cómo funcionaban las retenciones. Yo no sé por qué ahora se le dio por hablar de economía.
Mirá si mañana Cristina empieza a explicar cómo es una operación de corazón abierto. Y encima tiene una caterva de muchachos y muchachas alrededor que dicen, qué bárbaro, mirá Cristina cómo sabe de este tema. ¿Pero qué les pasa? Si no, ¿para qué tenés ministros? Bueno, pero debe tener asesores cuando sale Sí. a hablar, ¿no? No rescatás Pero a son los nadie ministros, de ahí. Son los ministros los asesores. Claro. Los ministros son los expertos del tema. ¿Rescatás alguno de, ministros- de los nuevos nombres, Guillermo, de ahí, de cercanos a Cristina o no? Por ejemplo, ¿quiénes son cercanos a Cristina? Guado Contame, de a ver, en Pedro. economía. Por ejemplo, Guado No, no, de... no, el problema de Guado de Pedro, y este es un problema muy serio y se lo dije varias veces a Cristina antes, cuando me di cuenta que estaba tomando esa decisión, que perdió una estructura de cuadros muy interesante, porque ninguno trabajó en la actividad privada. ¿Y dónde van a aprender lo que pasa en el país si no trabajas en la actividad privada? Yo a Guado de Pedro lo conocí siendo funcionario de las líneas argentinas, cuando Recalde es el presidente de la empresa. Sí. Kicillof era el gerente general y Guado de Pedro no sé qué cosa era ahí, algo de relaciones institucionales. Los conocí a todos. Desde ese momento nunca trabajaron en la actividad privada. ¿Dónde aprendieron? ¿Dónde pudo haber aprendido Massa algo de economía? Siempre, vos lo conociste a Massa siendo muy jovencito en el ANSES. Sí. Y después cubrió una, incluso fue jefe de gabinete. ¿Dónde aprendió lo que pasa en la calle? ¿Dónde aprendió economía? Si nunca fuiste empresario, nunca fuiste dirigente sindical y no estudiaste economía. Bueno, te No, meto, vos decís- aprovecho, porque si no nos vamos por la rama un poco. Con tema Milei, por ejemplo. Él viene del ámbito privado, sabe economía. Milei es irse por las ramas. Estábamos hablando de cosas importantes. No, Si dale, querés en hablamos serio. de Milei, que es Sí, accesorio. Sí, dale. Ya- Bueno, haceme la pregunta de Milei, Bueno, entonces, te Daría. pregunto, Vamos vos por las decís ramas que- con Milei. Dale, vamos por las ramas. Vos me decís que no podés discutir economía con Cristina porque no es economista. Yo te hablo de Milei, que es economista. No, que no viene sabe del ámbito, economía. Pero viene No, del pará, ámbito pará, privado no como vos pedís. No, conoce pero la calle como pedís. pero no digas cosas que yo no digo. Yo digo, no discuto de economía con Cristina, ni nunca lo hice. No porque no es economista, yo no dije eso. Me dijiste que no sabe. Eso dije, Bueno, que no sabe. Yo dije, si hubiese sido empresaria o hubiese sido dirigente sindical, sabe de economía. bueno. No hace falta ser economista para saber de economía. Todo empresario en la Argentina sabe de economía. Un ejemplo de Todo alguien... dirigente sindical sabe de economía. Ahora, si no fuiste dirigente sindical, no fuiste empresario y no estudiaste economía, ¿me podés explicar dónde aprendiste economía? Si nunca hiciste una factura, nunca hiciste un remito, nunca fuiste a vender ni a cobrar, nunca compraste, bueno, ¿me explicás dónde aprendiste economía? Si encima no estudiaste economía. Bueno, Sí. me vas a Ahora, en contestar. el caso de Milei, a ver, muchachos, porque ustedes tienen la carrera de economía ahí. Sí. Hay un viejo consejo de Milton Friedman, viejo, que se lo dan a los estudiantes de economía en el último año, y espero que en La Matanza se lo den, cuando te estás por recibir. Sí. Miren, muchachos, Milton Friedman, que podemos discutir de él desde su posición ideológica, tenía una frase extraordinaria, que se la repiten a todos los graduados de economía. Para saber algo, en todas las facultades, espero que en La Matanza también lo haga, para saber algo de economía, después que te dan el título, para saber algo, 15 años de ejercicio de la profesión, en el mercado. 15 años de ejercicio de la profesión en el mercado. Y ahí empezás a saber algo de economía. Y no hay ningún economista veterano, entre los cuales me cuento, que te diga que Milton Friedman no tenía razón. O sea, tuvo que pasar 15 años de que a vos te dieron el título y de trabajar en el mercado para entender más o menos cómo viene la cosa. Precisamente por eso, una cosa es que te gradúes de economía y que tenés el título, otra cosa que sepas. Los médicos resuelven esto con la residencia. Ahora, los economistas es una disciplina social. No hay un laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio que hay? El mercado. Por eso es tan importante transitar en el mercado. Ahora, Milei es la escuela austríaca, igual que Kicillof. La escuela austríaca tiene dos riendas. Una de las riendas de la escuela austríaca fue Lenin. Lenin es un muchacho que surge
de la primera internacional socialdemócrata. Son los banqueros los que le financian el viaje a Moscú para iniciar la Revolución de Octubre. Cuando Lenin presenta el nuevo programa económico, la formulación del NEP es la formulación austríaca. De los austríacos, a diferencia de la escuela inglesa, construyen lo que es la teoría subjetiva del valor, y se derivan dos corrientes políticas que tienen terminal en los banqueros, los neoliberales y los socialdemócratas. Por eso, entre los dos, muchísimos años después, con la misma concepción, pueden hacer el consenso de Washington, que lo hace Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español, y la Thatcher, o Bush padre. Sí. No es que la globalización la hacen solamente los neoliberales. Esto es un error. La concertación chilena, tomala vos, dámela a mí, es exactamente la cabeza de los globalizadores y la escuela austríaca. Sea la Bachelet o sea Piñera, el esquema económico no cambiaba. Sí. Era la escuela austríaca. Y Milei vos decís que es de la escuela austríaca. Es la cabeza de Alberto Fernández. Lo que nunca supe, sí, hasta hace algunos años atrás, que también era la cabeza de Cristina. Bueno, pero no me dijiste que pensaba. Ahora, te aseguro que no era la cabeza, te aseguro que no era la cabeza de Kirchner, ¿eh? Está bien. Ahora, no me dijiste, ves que te vas por las ramas, no me dijiste que pensaba de Milei. Me dijiste que era de la escuela austríaca y me recorriste toda la historia. Pero si ya te dije que no, pero si ya te dije, pero varias veces lo dije, a la política le hace bien, porque está moviendo el árbol. Ah, ok. Y es muy importante mover el árbol. En la economía está en la edad del pavo. Ahora sí. Si vos en la universidad, escúchame, en este momento en la carrera de economía de la Universidad de La Matanza, sí, todos los chicos que empiezan, todos empiezan con el modelo austríaco. 1 o 2 años en modelo austríaco, porque es muy difícil formatear la cabeza de un economista. ¿Qué hace un economista? Y no tenés muy claro. Entonces vos recibís a los pibes como hoja en blanco y le tenés que empezar a mostrar cómo es un modelo. Y entonces empezás por el modelo austríaco. Por eso digo que Milei está en la edad del pavo. Ya va a crecer, ya va a madurar y ojalá termine siendo peronista, que es lo que yo deseo. Un minuto más no tenemos que ir porque ya se nos fue el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿con quién vas a estar mañana en el lanzamiento? ¿Quiénes te acompañan? Mirá, obviamente el dueño de casa es Horacio Valdés, extraordinario dirigente sindical, con él estamos transitando y miles de compañeros. Obviamente va a ser un acto con un fervor. Mira, vamos a recuperar el fervor del peronismo cuando sale a la cancha, porque las elecciones que vienen son muy importantes. Bien. Porque el mundo nos ofrece la posibilidad de reindustrializar el país. Perfecto. Ahora, los que hablan de una economía postindustrial no son solo los neoliberales, ¿eh? Los socialdemócratas también. Por eso Kicillof quería fundir a Roca. ¿Te acordás en 678 cuando dijo yo puedo fundir a Roca? Ah, sí. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Cómo lo podía fundir? Abriendo las importaciones. ¿Quiénes abren las importaciones? ¿Solo los neoliberales? No, los socialdemócratas también. Por eso te quiero decir, esta elección que viene es muy importante para el peronismo. Por primera vez el mundo no es antiperonista. Y podemos reindustrializar el país. Ahora, ni con Milei ni con Kicillof, porque no están formateados su cabeza para tener una Argentina industrial. Por eso te hablan de los postindustrial. Te hablan de la Argentina postindustrial. Bien, este no era el modelo nuestro, ¿eh? La década ganada es un modelo de producción y trabajo. Ese es el plan económico peronista que presentamos oportunamente en junio. Para ese plan económico necesitas un gobierno peronista. Por lo tanto, mi sugerencia, mi humilde sugerencia es, Cristina, apoyá al candidato peronista. Dejá de equivocarte, no construyas una alternativa distinta, sin condicionamiento, acompañá al candidato peronista que va a surgir del peronismo. Deja que Alberto Fernández sea el candidato del Frente de Todos, que va a sacar 5 o 6% de votos, y entre ese espacio con el candidato peronista vamos a llegar al balotaje. Y después vamos por el gobierno, porque es muy importante. No perdamos quizá la última oportunidad histórica de volver a industrializar la Argentina. Como estos muchachos no quieren industrializar la Argentina y saben que sin industria no hay trabajo para todos, entonces te inventaron los planes y cada vez más planes. Bueno, no trabajás, pero igual tenés plata. Mira qué divertido.
Gracias, Entonces, Guillermo. el mundo peronista es el mundo de la producción y trabajo. Hacia ahí vamos. Y espero que acompañen los que últimamente se vienen equivocando. Y si no acompañan, es porque por abajo arreglaron con Macri. Chao, hasta luego. Gracias, chao, chao. Chao. Guillermo Moreno, ahora candidato a presidente, mañana va a lanzar ahí en el Sindicato del Vidrio en Avellaneda, ¿no?